Gracias por la presentación, Paco. Amigos, gracias a los profesores Campos y José López. Bueno, para mí es una alegría estar de nuevo en Galicia y repetir algo que he hecho algunas veces en la vida, que es venir a un acto académico en Galicia, o en Santiago en concreto, porque me invita a pensar los fenómenos de la cultura y de la comunicación que hay en común entre Cataluña y Galicia. Entonces, estar aquí de nuevo me permite reflexionar sobre cómo enfocar las cuestiones de las políticas culturales y de comunicación y transferir experiencias de la experiencia catalana a la experiencia gallega en los aspectos comunes. Empiezo por algo que sería en la conclusión. Mi discurso es un discurso optimista en cuanto se pone en relación tecnología, globalización, cultura, comunicación, porque vas descubriendo que ser minoría pues es un privilegio. En lugar de hacer un discurso sobre ser minoría o ser pequeño es un problema, yo propongo reflexionar sobre ser pequeño, ser minoría, es una oportunidad. Y aquí justamente el título de la jornada dice Cultura y comunicación en la sociedad en red, oportunidades y amenazas. Digo que voy a hacer más referencia a las oportunidades que a las amenazas, aunque obviamente no podemos desconocer cuáles son estas amenazas. Lo que va a seguir, de alguna forma, es una síntesis de un artículo que yo publiqué en un libro también publicado en GEDISA, que se titulaba, un libro de varios autores, La comunicación humana de los orígenes de Internet, en el cual yo hice una reflexión sobre el momento actual, cómo se van delimitando, se van diluyendo, mejor dicho, las fronteras entre cultura y comunicación. Veremos un poco el desarrollo de este punto. Para hacer esta interpretación, abierto que voy a hacer una presentación algo teórica, pero que no tiene como objetivo otra cosa, sino desembocar finalmente en propuestas políticas de comunicación y cultura. Por tanto, vamos a ir por un discurso un poco más teórico, pero con el objetivo final de proponer algunas líneas de actuación en las políticas culturales y comunicación. Bueno, digo, algunos aspectos para interpretar estas relaciones, y luego resumiría de la siguiente forma. En primer lugar, la necesidad de redefinir cultura en las instituciones, en las políticas, en la interpretación del fenómeno cultural. Y pongo aquí entre paréntesis tanto desde el punto de vista de la economía política hacia la sociedad del conocimiento y una redefinición de la cultura, pero también desde el punto de vista de estudios culturales. Y en este, déjame que haga un paréntesis, aquí hay muchas personas vinculadas a los estudios de comunicación, echamos de menos, encontramos en falta mayor atención a los estudios culturales por parte de los estudios de comunicación convencionales. Porque es en la perspectiva de los estudios culturales que podemos tener una redefinición de qué es exactamente el ámbito de la cultura. Por descontado, superar el esquema simplista de que solamente es cultura aquello que se refiere a las artes, las letras, etcétera, y buscar de interpretar el fenómeno cultural de una forma más profunda. Voy a seguir un poco esta cuestión con algunos ejemplos. En segundo lugar, como aspectos para interpretar bien las relaciones, propongo plantear el cambio de paradigma. Y digo paradigma, lo he puesto en mayúsculas y en comillas, porque de alguna forma es hablar de las nuevas lógicas de la sociedad. O sea, ¿qué pasa de fondo en los cambios que se producen en la sociedad para poder hablar incluso de un cambio de paradigma? Algunos ejemplos de cómo se está produciendo verdaderamente un cambio de lógicas o de paradigma en la comunicación cultura. En primer lugar, y esto miraré de detenerme algo en ello, es ver cómo va descentralizándose el interés por la difusión hacia la producción. O sea, en el conjunto del sistema comunicativo, tanto en los aspectos industriales como en los aspectos legislativos, como en los aspectos de políticas, se observa que se está produciendo una descentralización a favor de la importancia de la producción de contenidos. Y ya no será tanto la centralidad, la difusión, los permisos para difundir, como la centralidad en la producción. Y esto es un cambio importantísimo de lógica que obliga a un replanteamiento de las políticas comunicativas y culturales y que, como veremos con algún ejemplo, afecta, por ejemplo, de lleno a la definición del servicio público de comunicación en la era digital. ¿Qué debe hacer el servicio público en la era digital como consecuencia de esta transformación tan importante? El segundo aspecto de este nuevo paradigma es lo que llamo la articulación de los medios
o lo que podemos llamar, la articulación de los medios con otras instituciones culturales en la construcción de la cultura. Luego pondré como ejemplo, o recordaré como ejemplo, la teoría de Abraham Moles, un filósofo teórico comunicativo de los años 70, en la que hablaba del proceso de sociodinámica de la cultura, de cómo circulan los procesos culturales. Pero la producción de los procesos culturales, en algún momento, encuentra la relación entre las instituciones culturales y los medios. ¿Cómo se va transformando esta relación? Veremos que ya no es el esquema de Moles, una dinámica que pasa por la creatividad cultural, pasa de los medios, luego se difunde, sino que las mediaciones son más complicadas, en definitiva, y avanzando ideas. ¿Por qué? Porque las instituciones culturales hoy son medios. No solamente se relacionan con los medios, que lo hacen, sino que además de relacionarse con los medios, son ellas mismas medios. Por esto creo que aquí hay un aspecto clave de ver cómo va a funcionar en el futuro esta interrelación entre cultura y comunicación. El tercer punto que voy a proponer de reflexionar sería de qué manera los cambios tecnológicos / globalización, porque no sé cómo separar, los cambios tecnológicos van acompañados de un fenómeno de globalización incuestionablemente, intervienen en la construcción de las identidades culturales. Esto, dicho así, es muy abstracto, pero en concreto yo lo que estoy pensando en el fondo es cómo las políticas culturales de Galicia o las políticas culturales de Cataluña o las políticas culturales de Euskadi, por ejemplo, para citar tres ejemplos próximos y queridos para nosotros, deben plantear la redefinición de su identidad cultural en este nuevo mundo. Aquí veremos que el juego de oportunidades es alto. Y finalmente voy a proponer algunas conclusiones para las políticas culturales y de comunicación como consecuencia de este proceso. Entonces vamos a seguir un poco este guión punto a punto y brevemente. Le ruego a Paco que me avise cuando me queden 10 minutos, entonces yo abrevio. En cuanto a la definición de la cultura, me parece bien, los teóricos de la cultura, de industrias culturales, han intentado definir un poco la tipología y Ramón Zallo, por ejemplo, ha distinguido tres ámbitos: el ámbito del patrimonio cultural, el ámbito de las expresiones artísticas y el ámbito de las industrias culturales, incluidos los medios y los nuevos media. Claro, esto es un poco una reacción a una cierta malestar de los intelectuales de la economía política de la cultura respecto a las industrias creativas. No se sienten bien, no les gusta la idea de las industrias creativas. Yo difiero un poco en este aspecto. ¿Por qué? Porque me parece que en el fondo, para comprender todos los problemas, debemos hacer una pregunta tan genérica, pero tan profunda como la que propongo aquí. Una cuarta dimensión, todas las formas de interaccionismo simbólico, sin tener temor a que se pierda nada por el camino. Es cierto que la política cultural debe abordar el patrimonio cultural, las expresiones artísticas, las industrias culturales como propias industrias, pero poner una mirada, no sé si a las creativas, no sé si creativas o no, a las transformaciones de intercambio simbólico. Pongo un ejemplo. Antes les he dicho, Paco, que he terminado un libro sobre ciudad y, por tanto, me viene a mano poner algunos ejemplos, ¿no? En el estudio sobre la ciudad, descubrí, no lo conocía, un concepto que me parece extraordinariamente útil e interesante, que es el de la economía simbólica de las ciudades, o economía simbólica del deporte, o economía simbólica de la moda, o economía simbólica de... Porque finalmente te das cuenta que lo que está en juego es un intercambio de contenidos, de vivencias, de símbolos. Claro, me parece que cuando yo digo la necesidad de reinterpretar la cultura en profundidad, es incluir todo lo anterior y esta nueva dimensión. Bueno, es una debilidad, ¿no? Siempre les pondré algún ejemplo sobre el Barça, ¿no? Hace unos pocos días, pongo esta anécdota, con unos compañeros amigos nuestros en común, el profesor Gifreu, el profesor Pericot, el profesor Berrio, nos fuimos nada menos que a ver el Museo del Barça, para hacer un análisis antropológico. Y en el Museo del Barça antes habían objetos, ahora ya no hay objetos, hay vivencias, y se llama Barça Experience. O sea, que vivir aquello, fotografiarse con aquello, es decir, sentirse implicado con aquello, esto es un fenómeno cultural, ejemplo de esto que llamo los intercambios simbólicos en la cultura contemporánea. Otro tema, el turismo. ¿Cómo interpretar el turismo sino en términos de la economía simbólica? Entonces vamos viendo que, claro, el fenómeno cultural va encontrando unas relaciones muy precisas con los fenómenos de la cultura. Simplemente pasando por la diversificación de los dominios culturales propuesto por la UNESCO, ellos han distinguido siempre patrimonio cultural y natural,
Y yo aquí le añado un aspecto que no está recogido normalmente en estos estudios, que es el paisaje urbano. Que una cosa es el paisaje natural, el gusto de ver el paisaje, y otra cosa es, tan importante como esta, los paisajes urbanos, como pasear por Santiago es una experiencia de paisaje, ¿no? Pues los paisajes, las presentaciones artísticas, las artes visuales, los libros, los medios audiovisuales, el diseño creativo, todo esto es el nuevo fenómeno de la cultura contemporánea. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la comunicación? Vamos a verlo, ¿no? Les evoco aquí un ángel, y esto es un homenaje a José Ramón Pousa, que me invitó a visitar la catedral y el museo, y yo me quedé prendado con esta imagen fantástica de un ángel con una tableta, donde aquí hay todos los elementos de la comunicación, ¿no? La belleza del gesto, la mirada, el enseñar el medio de la época. Entonces, cuando decimos, estamos ante un cambio de paradigma, yo digo, bueno, sí, pero hagamos un poco de historia, no es la primera vez que ha habido una relación entre la tecnología comunicativa y los cambios sociales, ¿no? Esto lo aprendimos y creo que lo debemos reivindicar de nuevo de McLuhan, ¿no? O sea, que las ideas básicas de McLuhan me parecen absolutamente actuales, ¿no? O sea, en qué aspectos cambia la tecnología las formas de vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque las tecnologías efectivamente producen cambios de fondo en la sociedad. Aquí no me puedo extender, pero que un teórico como Bauman se haya impuesto como popular la idea de la sociedad líquida, claro, la sociedad líquida es una forma de definir el espíritu del tiempo. ¿Se acuerdan de aquel libro de Edgar Morin de los años 60, El espíritu del tiempo? ¿Cómo es la época contemporánea? ¿De qué manera las tecnologías han influido sobre la contemporaneidad? Pero esto es un aspecto del análisis que puede hacerse desde los estudios culturales, pero otro aspecto más ya propio de comunicación es cómo estos cambios afectan de manera especial a la cultura. Algunos aspectos sugiero. Ya he dicho antes, y lo repito ahora, que el principal, creo yo, uno de los principales, es el cambio del valor de la producción de contenidos. Este es el eje fundamental. O sea, ¿qué política de comunicación debería priorizar Galicia o podría priorizar Cataluña? Producir contenidos. Y naturalmente, corolario, ponerlos a disposición de la gente. Y corolario, que sean contenidos útiles para las formas de vivir de la gente y que sean útiles para la democracia y que sean, por lo tanto, comprometidos con la sociedad. O sea, que aquí hay un asunto básico, es cómo pensar la producción de contenidos. Y otra vez la pregunta de toda la vida, ¿acaso esta producción de contenidos puede dejarse solo al libre mercado? No, porque sabemos que el libre mercado va a producir un tipo de contenidos que le tengan rentabilidad, no necesariamente cumpliendo todos los requisitos estos de producción de contenidos para el bienestar social y para las políticas culturales. En segunda cuestión es el aspecto de los cambios en las formas de mediación. Esto me parece un asunto muy importante que de hecho se va a resumir en el siguiente aspecto. Todas las instituciones culturales deben replantearse en términos de medios ellos mismos. Ya lo he dicho antes, no solo en la relación con los medios, sino ellos mismos como medios de comunicación. Las universidades, por ejemplo. Las universidades es un caso interesantísimo. La universidad es un productor de contenidos, pero un productor de contenidos para ponerlos en el depósito digital, que esta es una expresión de Emili Prado, ¿no? El depósito digital de contenidos. La universidad tiene que producir contenidos y los contenidos tienen que estar puestos a disposición del público, sobre todo en el caso de las universidades públicas. Y luego hay otro aspecto que también quisiera subrayar, que es que en las relaciones entre comunicación y cultura hay algo convencional y que se conoce, que son las relaciones culturales, los aspectos culturales normales de la política cultural, el teatro, el cine, tal. Pero otro es que en las políticas culturales está algo tan importante como las relaciones interculturales. Ya no se puede plantear hoy el fenómeno de la cultura al margen de los fenómenos interculturales. Y las políticas culturales son fenómenos interculturales que se producen en este nuevo marco general de la nueva dialéctica entre lo local y lo global. Yo creo que este último aspecto, que voy a poner algún ejemplo después, de la nueva dialéctica entre lo local y lo global, es realmente apasionante para las culturas pequeñas. No sé si llamar minoritaria, alguien dice minorizadas, para las culturas pequeñas. ¿Por qué? Porque la singularidad y la notoriedad adquieren un nuevo valor, una nueva posibilidad en la cultura de las tecnologías globales. Entonces, comunidades pequeñas, como la gallega o la catalana, digo, comparada con, no sé, con los rusos, con los chinos o con los americanos, ¿no? O los norteamericanos,
tienen la oportunidad de descubrir su juego en el ámbito de la globalidad y la relación con lo local. Algunos casos. Sobre el campo de la producción de contenidos, yo ya lo he dicho antes, repaso si me olvidé algún tema. La producción de contenidos pasa a ocupar el lugar central del paradigma de la comunicación. El poder de la comunicación se desplaza de la capacidad de emitir a la capacidad de producir. Cambian las funciones de los antiguos medios de masas y su sistema de regulación. Y finalmente, los canales dejan de ser un bien escaso. El bien escaso es ahora el de los contenidos de calidad. Esto se observa en el periodismo, por descontado, pero también en los restos de cuestiones culturales. Y sobre los cambios en las formas de mediación, los medios son actores y dinamizadores de las políticas culturales. Pongo un ejemplo que les puede parecer muy lejano. Estudiando la historia de la fotografía, aplicada al caso de Barcelona, empecé a ver en un momento determinado fotografías que ya no retrataban, como se decía entonces, retrataban paisajes urbanos, casas, catedrales y tal, sino que empezaban a retratar intelectuales. O sea, la Colita, la Pilar Aymerich, el Mas Pons, grandes fotógrafos, ¿no? El Pomés, fotografiaban, ¿se acuerdan? Una fotografía del novelista colombiano con el, ¿cómo se llama? García Márquez, con sombrero su propio libro, cómo se ponía el... Pero hay una reproducción de la vida cultural a través de la fotografía. Es decir, que las artes culturales empiezan a considerarse reproductoras, dinamizadoras de la vida cultural. Portadas de libros, diseño gráfico, el arte puesto al servicio de mezclado, hibridizado con la dinámica cultural. Con una diferencia, como he dicho antes, que si ustedes recuperan el libro de la sociodinámica de la cultura de Abraham Moles, verán que en el caso de Abraham Moles no se le ocurrió pensar que las instituciones pudiesen ser ellas también media, sino que estaban integrados en este circuito. Y hay otro tema que pasa un poco por alto en esta interpretación, digamos, conceptual de los fenómenos de cultura-comunicación, que es lo que antes mencionaba Paco Campos, que es las convergencias, los fenómenos de convergencias que cambian muchos aspectos de la comunicación contemporánea, entre otros, los límites entre los media y la comunicación grupal o interpersonal. No tendré tiempo yo de dedicarme a esto, porque todo va muy deprisa, pero me causa mucho interés ver cómo mi propia experiencia de tuitero, no de tuitero, yo no soy tuitero, soy receptor de tweets, pero no soy tuitero, no participo, me cuesta meterme en esto, ¿no? Ya tengo bastante trabajo con el correo electrónico para meterme en más cosas, pero me observo que hay una mayor relación cada día entre los tuiteros y los medios. Son los medios los que deciden qué es lo que ha sido o no ha sido trending topic. O sea que no hay una independencia, hay una dependencia, una interdependencia continua entre los nuevos media y los medios convencionales. Pero efectivamente las fronteras entre media y comunicación grupal o interpersonal se van diluyendo con consecuencias importantes sobre aspectos industriales, pero también sobre aspectos culturales. Bueno, y finalizando, ¿cuánto tiempo me queda, Paco? Muy bien. Cambios tecnológicos y globalización en la construcción de identidades culturales. Algunas cosas ya las he dicho hasta ahora, pero voy a ir sintetizando. Bueno, las políticas en la era digital exigen la distinción entre las políticas culturales convencionales y las políticas culturales a favor del diálogo cultural, comprensión del mundo. Hay una expresión que me parece muy interesante de Martín Barbero, y de nuestras culturas, luego voy a leer un texto de él porque me parece muy indicativo, son culturas de prestar y tomar prestado. Entonces ahora voy a hacer una broma que antes comentaba con Emili Prado. Estamos organizando, permíteme un paréntesis, estamos organizando el Congreso de Comunicación Iberoamericana en Madrid en julio, la asociación, y estábamos preparando el acto inaugural del Congreso. Les voy a hacer una confidencia. Dijimos, hombre, vamos a poner alguna música, alguna metáfora, algún espectáculo, ¿no? Y de repente me vino una persona y me dijo, oye, ¿por qué no ponéis un ejemplo de cantes de ida y vuelta? Yo nunca había oído hablar de esto, quizá alguno de ustedes sabe lo que es esto, y se lo explico. Cantes de ida y vuelta resulta que son cantes que nacen en Cádiz o que nacen en el flamenco andaluz y que
pasan al Atlántico y en Perú o en La Habana son retomados por las culturas populares, las canciones populares afrocubanas, etcétera, se mezclan y producen un híbrido y regresan de nuevo, van y vienen. La cumbia y otros cantes. Dijo, esto me parece la mejor metáfora de lo que queremos hacer nosotros, que es prestar y tomar prestado, es decir, el diálogo intercultural. Entonces, esta es la nueva plataforma de las relaciones internacionales y de las relaciones culturales. Pero esto lo permiten las tecnologías. Fíjense que hay una serie de autores que refuerzan lo que decía anteriormente, como Edgar Morin, como Apadurai, como Bauman, Burke, Beck, García Canclini, Giddens, Martín Barbero, etcétera, que han pensado la sociedad en estos términos. A ver si tengo yo aquí una frase de Martín Barbero que me voy a permitir, porque no es muy larga, pero la quiero leer porque me parece que lo dice mucho mejor de lo que yo podría decir. Dice, la comunicación en el campo de la cultura deja de ser entonces un movimiento exterior a los procesos culturales mismos, como cuando la tecnología era excluida del mundo de lo cultural y tenida por algo meramente instrumental. Para la comunicación, para convertirse en un movimiento entre culturas, movimientos de exposición y apertura de unas culturas a las otras, que implicará siempre la transformación, recreación de la propia. Esto me parece muy interesante de señalar, que implicará siempre la transformación, recreación de la propia cultura. La comunicación de la era de la información nombra, ante todo, la conflictiva y creativa experiencia de apropiación e invención. Claro, si tuvo usted las culturas andaluza, o la cultura catalana, o la cultura gallega, en este confronto, como se dicen los italianos, con los fenómenos de la globalización, y verán que estamos ante la oportunidad de tomar prestado y prestar formas nuevas culturales desde la propia singularidad. No es fácil, pero es fundamental saberlo hacer de esta manera. Como ejemplos de la nueva articulación comunicación-cultura, la nueva dialéctica entre lo local y lo global, pongo aquí que la oportunidad de ser una minoría. Y pongo algunos ejemplos de paisajes urbanos. Fíjense que hay aquí una fotografía de la torre Jean Nouvel, de Jean Nouvel en Barcelona, también llamada el Supositorio o otras cosas, que representa esta manía de las ciudades modernas de querer estar en el mundo. Entonces, todas compran lo mismo, entonces todas son iguales. Esto lo pueden ver en Londres, lo pueden ver en Doha, lo pueden ver en diversas capitales del mundo. Pero la ciudad, como pasó con Calatrava y con otros grandes constructores, buscan su icono de la globalización. No podemos ser menos que el resto del mundo. Pero esto es un aspecto de una decisión urbanística y estética concreta. Pero luego les pongo otro ejemplo. Ustedes saben que lo más importante en términos de imagen y turismo que hay en la ciudad de Barcelona es la familia, ¿no? Fíjense cómo aquí se produce un fenómeno no de exactamente de ida y vuelta, sino de superposición de planos. Cuando los principales cómics acuden a Barcelona, lo hacen tomando como punto de referencia la Sagrada Familia, o cuando Almodóvar, es otro ejemplo, se sitúa. Claro, ¿qué tiene de diferente la Sagrada Familia de la Torre de Jean Nouvel? Pues que la Torre de Jean Nouvel representa directamente la globalización y la Sagrada Familia, un invento, digamos, no sé, iba a decir esperpéntico, pero casi esperpéntico de Gaudí, que se ha ido construyendo y ampliando, etcétera, se transforma en la singularidad. Claro, es un parque temático, no nos engañemos, tiene la concepción de parque temático como otros parques temáticos comerciales del mundo, pero al mismo tiempo guarda la capacidad de identificación individual. Entonces, esto es un juego que el negocio turístico lo sabe explotar rapidísimamente. La pena es que no tengo guardada la fotografía. El fundador de Facebook, que no recuerdo cómo se llama, que estuvo en Barcelona, este personaje, sale a hacer footing por la mañana por la ciudad de Barcelona y va naturalmente con un fotógrafo propio. Y al día siguiente, por la mañana, aparece en todos los diarios de Barcelona el personaje de footing saliendo de la Sagrada Familia, igual como aquí el de Almodóvar y como este personaje de los cómics. Bueno, digo esto porque hay aquí un juego muy interesante entre singularidad y notoriedad. Las estrategias comunicativas de presentación y de relaciones internacionales tienen muchísimo que ver con la notoriedad. Ya no es la notoriedad un poco, digamos, ¿cómo decir? En catalán decimos tronada, ¿no? O sea, un poco así,
desmanegada, un poco de poco valor, ¿no? Que eran los fetiches de los souvenirs, sino que son elementos de la notoriedad que definen la propia personalidad del colectivo y que al mismo tiempo son interpretables a nivel mundial. Esto, culturas como la gallega y como la catalana tienen muchísimas posibilidades de jugar a favor con este juego particular de singularidad y de notoriedad. Fíjense que Manuel Castells, que es algo maclujiano en algunas frases, dice, McLuhan lo suscribiría seguramente hoy si pudiese estar aquí, dice, la red es global, no hay duda, pero son locales los contenidos que se adaptan a la cultura local y a la diversidad de las audiencias fragmentadas. O sea que hay un juego dialéctico entre la red que es global, pero también los contenidos que son de producción local. No es posible ya pensar en nuestras culturas, sino en este juego dialéctico con las culturas globales. Entonces, para ir concluyendo, he estado pensando en 7 opciones para las nuevas políticas de comunicación en la era digital, que sería toda esta reflexión teórico-antropológica, si ustedes quieren llamar, ¿para qué sirve? Pues sirve para resituarnos en las políticas culturales, creo yo, o democráticas, obviamente. Primera conclusión que leo y luego, si acaso, comentamos un poco. La antigua centralidad, autoridad y poder de la difusión de comunicación deberá irse desplazando hacia la producción de contenidos, reitero, ya he dicho anteriormente, pasando de la regulación de la difusión a la gestión de la producción en 4 principales áreas: información, cultura, formación y entretenimiento. Aquello de las funciones que tenía la BBC, ¿no? Pues aquí ahora ya no es la radio y televisión, es el sistema público de información en la era digital. ¿Cómo vamos a pensar esto? Estamos todavía pensando en el sistema audiovisual público. Esto deberá seguirse pensando, mejor dicho, deberá pensarse en el marco de la nueva escenario de las políticas de la sociedad de la información o del conocimiento. Una de las prioridades de la política cultural y de comunicación va a ser el abierto a los contenidos en la gran memoria digital, adecuados a las diversas necesidades de la población, culturales, educativas, informativas, de entretenimiento. Soy partidario de la Universidad Oberta, no de la Universidad Oberta, marca Universitat Oberta de Cataluña, sino de la universidad abierta a los contenidos de difusión gratuita. Porque no es verdad que esté todo en la red. En la red está todo lo que alguien ha producido para que esté en la red. Y no todo lo que la sociedad necesita está en la red. Ni todo el mundo tiene acceso a lo que necesita de información, porque muchas veces es de peaje al cual no puede acceder. Tercera consideración en la aplicación a las políticas: deben considerarse nuevas formas de gestión de las identidades culturales en un contexto de múltiples articulaciones entre lo local y lo global, procurando poner en valor la singularidad de cada identidad en el escenario global. Esto es un marco para decir, vamos a repensar las políticas culturales, ahora ya sí estoy hablando en concreto, catalanas y gallegas, o las políticas culturales de una ciudad concreta, ¿no? Porque deben enfrentarse al reto de encontrar una nueva forma de gestión de la identidad cultural en este contexto de múltiples, digamos, articulaciones de lo local y lo global, procurando poner en valor la singularidad de cada identidad en el escenario global. La cuarta conclusión para las políticas sería que las fronteras entre las políticas culturales, las políticas educativas y las políticas de comunicación se irán diluyendo, reclamando ahora nuevas políticas de sociedad del conocimiento. Aunque sea irnos algo lejos, no muy lejos, pero a mí es muy cercano, ¿se acuerdan ustedes del post-McBride? Lo que pasó cuando todo el mundo liberal se puso contra la UNESCO porque se habían atrevido a entrar en el sacrosanto escenario de las libertades de información, políticas de comunicación. Bueno, este discurso todavía continúa hoy, ¿no? Nunca entendieron estas críticas, o siempre ignoraron que las políticas de comunicación que nacieron en Latinoamérica desde la época de Costa Rica, de la Declaración de Costa Rica del 76 hasta el McBride, siempre hicieron esto. Nunca fue una política de comunicación para la política. Siempre fue una política de comunicación para el desarrollo social democrático complejo que implicaba, naturalmente, la política, también el desarrollo rural, también el desarrollo sanitario, también el desarrollo educativo de los pueblos.
Esto siempre fue la política de comunicación. Pero en cambio la crítica, digamos, liberal, o ahora estos vienen a censurarnos. Y en España esto fue especialmente difícil, porque recuerdo que cuando apareció los primeros pensamientos sobre MacBride, nosotros estábamos saliendo de la dictadura. Y dijeron, no, política de comunicación no queremos ninguna. Política de comunicación no, porque la política de comunicación se asocia a una política de intervención política sobre el control de los contenidos. No. Políticas de comunicación en la tradición más democrática latinoamericana, que hemos aprendido mucho de ella, es una política que responde a estas expectativas de cruce de los valores educativos, valores culturales, valores de desarrollo de bienestar social. Quinta posible conclusión hacia la política: las políticas culturales deben considerar sus formas de comunicación y deben responder a las exigencias de las nuevas industrias culturales. Esto también es otro reto, no voy a entrar en profundidad aquí, pero hemos de saber qué lenguaje se utiliza de las industrias culturales. No puede ser mantener los esquemas de difusión tradicionales sin tener en cuenta los cambios radicales. No he dicho nada, pero imagínate que es una laguna inmensa, si me voy sin decirlo. Los cambios en la recepción de la comunicación, las formas de recepción de la gente, por tanto, las políticas culturales tienen que adaptarse a este nuevo lenguaje. Pongamos por caso cómo deben ser los museos del futuro, sería un buen ejemplo. Sexta cuestión, ya lo he dicho antes y lo reitero ahora, claro, en la conclusión: todas las instituciones se convierten en medios. O podría decirlo de una forma más pragmática: todas las instituciones deberían convertirse en capacidad de ser medios. El Consello también, el Barça también, el Depor también, los museos también, las instituciones todas tienen que replantearse en términos de ser emisores de información. Otra cosa es que no les interese desvincularse de los medios, porque ¿cómo será el futuro? Perdone, sigo con el Barça, pero es aplicable a cualquier otro club. ¿Algún día pasará que el Barça dirá, yo no quiero hacer un negocio con la Canal Plus ni con nadie más, yo mismo emito? Bueno, no lo sé, pero podría ser. Seguramente no, esto Emilio Prado sabe más que yo, porque seguirá habiendo el gran espacio público de la televisión convencional. Bueno, pues negociarán, pero de poder hacerlo, lo podrían hacer. Y última cuestión: la política de comunicación no deberían responder exclusivamente a la política, sino más en general a factores de desarrollo, bienestar social, participación ciudadana, todo lo inseparable de las políticas culturales. Un ejemplo. Bueno, vuelvo a mi vivencia última de comunicación en el espacio urbano. La defensa del espacio público urbano. Esto es también política cultural, yo creo fundamental. No puede ser que se siga gestionando la ciudad sin respeto al espacio público urbano. Esto significa que no puedes ir por la acera andando, que vayas por la acera y encuentres un agujero y te caigas, que no haya papeleras, que no haya en catalán decimos no haya luz, no haya señalética. Esto es un drama de la sociedad española en general, la señalética urbana. Les explico una anécdota que me causó un gran impacto hace poco en la ciudad de Madrid, en la estación de metro Sevilla, donde vamos nosotros a reunirnos. Llego al andén, hablando de espacio público y respeto, llego al andén con la maleta de viaje y veo un gran pictograma de personas con carrito, con disminución de movilidad. Y digo, bueno, si hay aquí un pictograma para los coches de tal, habrá ascensor. Porque si no, no tendría razón de ser este pictograma. Y voy andando por el andén, para arriba, para abajo, no hay ningún ascensor. Hay otro pictograma para personas con disminución de capacidad de movilidad. Entonces me llega un guardia y digo, oiga, pero ¿cómo puedo llegar aquí? Imposible. Hay 80 escalones para salir de este andén, pero allí hay un pictograma de paso para gente con disminución. Esto es una falta de respeto enorme al espacio público. El diseño urbano forma parte también del respeto a la dignidad de la gente en la calle, ¿no? Por tanto, bueno, para concluir, nos encontramos ante un reto extraordinario que parte de la posibilidad hoy de redefinir el espacio cultural en términos de intercambios simbólicos en general, incluido, naturalmente, me vais a perdonar, no me puedo olvidar de esto, incluido las industrias culturales y mediáticas convencionales, pero en un contexto más global y general. Y con esto doy por terminada mi intervención y luego, si quieren, haremos unas conversaciones.
Muy bien, pues muchas gracias al profesor Moragas. El debate está previsto para la 1 de la tarde conjuntamente, entonces, bueno, siguiendo con el programa, pues esto damos continuidad ya para que la siguiente intervención, que es la del profesor Miguel de Aguilera.